Empiezo directamente. Vale, buenos días a todos. Entonces, el caso de Refruiting, gracias por la invitación, Alex. Entonces, más que Refruiting es sobre todo explicar un poco toda la historia detrás. Entonces, lo que quería compartir quizás un poco, puede ser interesante, no lo sé, veremos. ¿Qué sentido tiene en todo lo que hago? ¿Vale? Entonces, hasta ahora siempre ha sido sobre mi vida, todas las cosas que he hecho en el trabajo, siempre han sido cosas, ¿sabes?, a través de mi vida. Entonces, la primera cosa fue que crecí una granja en Francia, ¿vale? Soy yo con mi padre y entonces las vacas ahí fuera. Y entonces esto de la pasión, digamos, del mundo rural siempre ha sido una cosa para mí importante. Entonces he hecho muchas cosas, pero al final acabé entonces como emprendedor a montar una empresa, ¿vale? Que se llama Vite Mon Marché, Rápido el Mercado. Entonces eran los productos locales, el kilómetro cero se llama, entregado en casa en menos de una hora en Francia. Entonces siempre esto ha sido porque crecí una granja y entonces tenía esta pasión del mundo rural y entonces empecé un poco así. ¿Qué pasó? Entonces, en junio 2022, después de 6 años, 7 años, vendí la startup, ¿vale? Y me fue entonces al camino de Santiago para entender un poco lo que quería hacer otra vez. Entonces, volver un poco a entender lo que me gustaría hacer, qué tenía en el corazón y entender un poco el futuro, digamos. ¿Y qué ha pasado durante este camino, que eran 2 meses, 43 días exactamente, 36 días de camino? El tercer día, entonces el día 3, hice como un sueño de Santiago un poco raro, diciéndome la abundancia matará. Entonces es una cosa que no he entendido mucho y luego pensando mucho a esta cosa, diciendo quizás será sobre mi startup de antes, que era una startup donde hemos levantado, se dice, mucho dinero, hemos ganado y quemado, dicho, mucho dinero en esta startup. Y entonces, con esta cosa, entendí que quería hacer algo con más sentido, ¿vale? Ya el kilómetro cero tiene sentido, pero quería algo más. Y durante este camino también escuché una cosa que se llama la economía de Francesco, del Papa Francesco, que simplemente estaba en Assisi y lanzando la economía de Francisco, que era una economía para, digamos, el bien común. ¿Vale? Y entonces estaba en el camino de Santiago escuchando esto y digo, mira, esto tiene sentido para mí. Entonces, después de esta startup un poco capitalista, decía, tengo que hacer algo más, tengo que hacer con más sentido. Entonces, esto fue un poco la revelación del camino. Y como sabéis, también tengo una hija con discapacidad. Entonces, antes la granja, ¿vale? Creciendo una granja. Y la otra pasión, no es mi pasión, pero identidad, es la discapacidad de mi hija. Entonces, durante todo el camino dije, vale, tengo que hacer algo, emprender de nuevo, pero para la discapacidad. Y esto responde exactamente a la economía de Francesco, que es crear algo para el bien común, que es la discapacidad. Y además, cuando he visto los números, hoy hay más o menos una persona cada 4 en el paro, más o menos, ¿vale? En el mundo. Y las personas con discapacidad son 3, ¿vale? 75% de las personas con discapacidad en el mundo están en el paro. Y esto es enorme, ¿vale? Entonces, no es que no tienen nada, tienen ayudas, ¿vale? Pero quieren una dignidad, entonces quieren trabajar. Yo, por ejemplo, la semana pasada me encontró una madre en LinkedIn diciendo, mira, mi hija son 2 años que no está trabajando,
gana dinero, tiene 27, 28 años, pero son ayudas y se queda siempre en su habitación y le gustaría ir fuera y entonces encontrar otras personas en el trabajo. Entonces esto. Hoy es complicado porque las empresas es complicado tener personas con discapacidad, siempre hacen cosas más de prácticas, fotocopias o cosas así, no trabajos dignos y es tiempo. Y entonces las empresas no quieren, digamos, hacer esto. Por eso que estas personas con discapacidad, muchas se quedan en el paro. Entonces, pensando esto, digo, tenemos que crear cosas. Entonces, empresas privadas, startups, y crear puestos de trabajo para estas personas con discapacidad, porque no puede ser solamente entrar a una fundación o quedarse en casa, digamos, con las ayudas. Y nada, entonces, ¿qué pasó? Que durante después del camino, Leticia encontró, mi mujer, encontró un trabajo de vuelta en Barcelona, en el turismo. Y yo me puse en el mundo emprendedor de Barcelona, ¿vale? Hay como un club de 50 emprendedores importantes. Yo estaba ahí dentro porque teníamos inversores, digamos, con la antigua empresa común. Y nada, sabía que tenía que entrar aquí en Barcelona y quería emprender algo para la discapacidad en Barcelona. Y al final fue un encuentro. Me acuerdo que estaba Laura Imone. Ah, está aquí. Que estaba, que estaba aquí conmigo. Y entonces un inversor me dijo, mira, tengo una empresa que se llama Refruiting. Nosotros invertimos en esta startup y están buscando a alguien para, digamos, la Francia. Digo, yo no quiero hacer otra vez una startup de foodtech, ya lo he hecho. Entonces dije, vale, voy a encontrar el fundador y veremos durante este fin de semana. Y entonces encontré a Felipe Ojeda, el fundador de Refruiting. Y cuando me habló del proyecto fue increíble, porque era crear una foodtech otra vez, entonces una empresa de fruta. Os voy a explicar qué es. Entonces mi startup era el kilómetro cero, entregar el kilómetro cero tipo producto Amatier en menos de una hora en Francia, un globo de la Amatier, digamos. Y aquí son cajas de fruta en oficina, ¿vale? Entonces digo, nada de especial, esto no es un problema para hacerlo. Pero luego cuando me hablo que detrás había un proyecto de discapacidad, es decir, que Refruiting iba en Francia con el grupo SIFU, que es un grupo grande de, digamos, una referencia de discapacidad, e iban juntos a Francia para hacer este proyecto y estaban buscando un emprendedor. Digo, mira, esta es la respuesta del camino, es decir, emprender de nuevo, pero con la discapacidad detrás. Entonces ha sido como un regalo, una respuesta concretísima después del camino. Y entonces dije a Felipe, vale, entonces vengo contigo y vamos a desarrollar la discapacidad en Europa. Entonces para mí ha sido un cambio, porque de emprendedor he entrado como intraprendedor, entonces emprendedor dentro de una empresa. Leticia me daba 3 meses, no más. Y al final son ya 2 años y medio, casi 3 años. He dado 5 años a Felipe para desarrollar, luego veremos. Y nada, y entonces el trabajo me gusta. Hemos desarrollado Francia en 2 años, ya tenemos más de 500 clientes y funciona muy bien. Y entonces el objetivo que es que vamos a ver grandes empresas como L'Oréal, Gucci, lo que sea, diciendo, mira, hoy con el número de empleados que tienes, tendrías que fichar personas con discapacidad. No lo estás haciendo, como muchas empresas, ¿vale? Entonces estás pagando una multa, ¿vale? Que no sabes, pero pagas una multa. Y todas las empresas lo hacen. Por ejemplo, en Milán, solamente la Lombardía, el año pasado, pagaron 80 millones de euros de multa, ¿vale? Y no lo saben. Y entonces nosotros tenemos un servicio diciendo, si trabajas con nosotros, ¿vale?
no vas a fichar directamente personas con discapacidad, pero vas a crear puestos de trabajo para personas con discapacidad a través de nosotros. Entonces estás externalizando, entre comillas, la discapacidad. Y esto te pones a 50% en regla con la ley, ¿vale? Y entonces esto la gente no lo sabe y hay muchas empresas que ven esto como una oportunidad para ayudar, digamos, la inclusión. Hay mucho greenwashing o anti-washing, algunos hacen esto solamente para la imagen, pero al final hay 80% de las empresas que lo hacen de verdad con el corazón y esto crea puestos de trabajos. Entonces en Refruiting ya hemos creado 32 puestos de trabajo para personas con discapacidad directa o indirecta en Barcelona, en Madrid, en París y en Milán. Entonces, para mí esto ha sido un poco raro, de emprendedor ser un intraprendedor, no es lo que quería, pero al final era mi realidad, entonces era la respuesta exacta del Camino de Santiago y entonces he aceptado mi realidad, que era de trabajar para Refruiting, trabajar para, digamos, Felipe, pero tener toda la libertad de esto. Sí, solamente una cosa, en Milán, cuando empezamos a Milán, la idea era, vale, ¿quién conocemos ahí en Milán? ¿Cómo hacemos? Y entonces empezamos con la CDO de Milán. Entonces, en contacto con ellos y nos han abierto muchas puertas para hasta encontrar el partner de discapacidad que tenemos ahí. Y ha empezado así, ¿sabes? Con la CDO y ahora va fuerte también ahí, pero ha sido encuentros y realidad. Entonces, esto para mí, una lección de esto ha sido, uno, ser humilde, es decir, que no voy a emprender, no es mi empresa, soy un empleado, pero intraprendedor. Pero he visto también que esta visión, esta pasión, esta sofrencia que tengo con la discapacidad de mi hija, le he puesto fortísimo dentro del trabajo. Yo cuando he entrado en Refruiting le he dicho a Felipe, digo, vengo por ti, por nuestro encuentro, pero sobre todo por la discapacidad de mi mujer, de mi hija. y entonces, esto era importante. Sí, sí. Sí, sí. Y para mí era muy importante. Y entonces, ayer me dijo, porque Leticia dice, ¿qué vas a explicar y todo esto? Dice, para mí hay una cosa importante, decía Susani, no es de mí, es de Leticia de ayer, que se opera, ¿vale? Se opera. En el sentido, se ve. Cuando es vero, cuando es verdad, se ve. Y entonces esta discapacidad que era auténtica para mí, esta pasión para discapacidad, se ha visto dentro de la empresa. Y al final, con esto, con el éxito, digamos, de París y ahora también de Milán, la discapacidad dentro de Refruiting y para todos los empleados ha sido una visión fuerte, ha sido al centro, digamos, del proyecto. Ayer hablamos, creo, al encuentro, que es importante para una empresa la visión, la misión, ¿vale? Pero la visión es muy importante. Los talentos vienen por la visión de una empresa. Te compro la visión, te sigo hasta donde sea. La visión es muy importante. Y entonces esto ahora, crear puestos de trabajo para personas con discapacidad, que es la visión para ser el referente de Europa para esto, es algo que ha gustado a todo. Y los talentos que nos vienen ahora compran esta visión, como las empresas. Esto es muy importante. Entonces he podido con humildad, digamos, convencer. A mí me gusta muchísimo esta palabra, que es convencer sin imponer, ¿vale? Y entonces ha sido convencer sin imponer la discapacidad al centro de la empresa. Es verdaderamente esto, es si opera, es si opera. Y esto. Entonces es una lección que he tenido. Entonces, para mí, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? Uno, siempre habéis visto la granja de mis padres, entonces partir del corazón, ¿vale?
No es mi culpa, he crecido una granja. No es mi culpa, tengo una hija con discapacidad. Entonces es mi vida. Entonces, partir de esto, ¿quién soy? ¿Vale? Entonces, este es del corazón. Luego hacer un camino sobre esto. Es decir, que tengo la provocación del corazón y empiezo a caminar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ha sido muy duro para mí de salir del confort de los hoteles antes de ir, digamos, a emprender con la primera startup. Pero me quemaba cada día y entonces un día tenía que salir y empezar desde cero. Entonces, corazón, camino. Durante este camino no es fácil, está clarísimo. Entonces, mucha confianza y perseverancia. ¿Okay? Este es muy importante y tener siempre esta visión, tener siempre esta misión, digamos, que vivimos y nunca perderla. ¿Vale? Y tener confianza en este camino, que es como un camino de fe del trabajo. Y mucha humildad. ¿Vale? Es decir, que durante el camino yo he visto como mi antiguo cofundador era emprendedor para ser emprendedor, para ser como su padre. ¿Vale? A mí no es esto que estaba buscando. No estaba buscando el éxito o estas cosas. Estaba solamente, quería ayudar a los productores locales, como eran mis padres. Como ahora quiero ayudar, digamos, la discapacidad. Entonces creo que es importante. Esta humildad a mí me ha llevado de emprendedor a intraprendedor. ¿Vale? No es mi empresa, es la empresa de Felipe. Pero con humildad trabajo como si fuera mi empresa. ¿Vale? Y nada, y entonces es esto, aceptar quién eres y sobre todo tu realidad. Entonces para mí esta es la clave. Como le he dicho, no es mi culpa, he crecido una granja, entonces he querido trabajar para los productores. No es mi culpa, tengo una hija con discapacidad, entonces he querido emprender o intraprender para la discapacidad. Y esto ha sido mi camino, o es mi camino, y es sobre todo mi realidad que acepto. Y nada, es un poco esto que quería compartir. Y sí, he visto estas cosas de Gaudí que me gustaron también, sobre el amor, ¿vale? Para hacer las cosas bien es necesario primero el amor, esto que decía, del corazón. Primero el corazón, primero el amor. Y luego técnica, es decir, es el camino, confianza, perseverancia, humildad, es el camino, ¿vale? Pero primero tiene que salir del corazón, de donde, quién somos nosotros y seguir esta misión que tenemos. Nada, gracias. Gracias, Renan. Yo tengo una pregunta respecto. Tú nos has explicado muy bien el recorrido que has hecho tú. Quería entender también cómo encaja en el recorrido de la otra parte, ¿vale? De la empresa. Lo digo porque tú haces un recorrido personal en el camino y digamos, intuyes que tu paso a dar es aceptar un cambio de método, ¿no? De estar fundando empresas, de ser emprendedor a ser intraprendedor. Y has dicho que había un encuentro, y eso yo lo que veo es lo que tú decías, ¿no? Aceptar tu realidad con humildad, pero también con el deseo de ser uno mismo en el trabajo y en lo que haces. Pero la empresa, a través de tu llegada, también se ha renovado profundísimamente, porque de hecho la visión que estabas explicando no es la visión original de Refruiting. La visión original de Refruiting era llevar frutas a las oficinas. Y por lo tanto también intuyo y hay una gran humildad y la misma cultura de haber encontrado algo diferente que te hace cambiar tu empresa. Explícanos un poco cómo sucedió esto desde la otra parte, ¿no? Desde los fundadores. También me sorprende mucho que se dejen como renovar por alguien que viene de fuera. Felipe, que conoces, es un chico, es un emprendedor con una energía increíble y es muy humilde, muy, muy humilde. Y nada, ha visto algo dentro de este encuentro. Felipe es yo hace 10 años, entonces nos completamos muchísimo y ha visto algo, ha visto números, ha visto que esto de la discapacidad gustaba muchísimo a las empresas, que era dentro del timing, digamos,
del impacto de todas estas cosas de las empresas. Y tiene su padre que tiene discapacidad. Y esto es algo que decía, pero a mí me corresponde también. Es decir, que veo números, veo que la empresa está cambiando con el desarrollo de Francia y mi padre tiene discapacidad. Entonces, ¿por qué no podemos desarrollar y ayudar a la discapacidad? Entonces, ha sido un poco todo esto, pero muchísima humildad, porque hay muchos emprendedores o fundadores que pueden decir, mira, empleado, te queda, desarrollas números y cállate, ¿sabes? Y yo, Leticia tendría razón 2 o 3 meses, no más. Estaba claro, pero no, hay algo. No soy socio, pero como socio, y mucha humildad del fundador. ¿Cómo, cómo se combina la sostenibilidad económica con el hecho de que estas personas tienen otro ritmo de trabajo? Porque uno de los puntos es que al final lo vivimos todo, porque todo el mundo para producir más nos estresamos mucho. Exactamente. Es evidente que el límite que tienen esas personas es más bajo de lo que tenemos nosotros, pero es un punto importante. ¿Es posible, ¿es posible o se necesita siempre de ayuda? Los dos. Es un equilibrio. Por ejemplo, no se graba, pero es igual. El grupo Sifu, por ejemplo, vive de las subvenciones, ¿sabes? Entonces, sin subvenciones no hay business model, no hay modelo económico. Esto es muy peligroso. Entonces, nosotros como Refloating queremos, uno, tener EBITDA positivo, ¿vale? Es decir, que un business model que funciona, ¿vale? Luego, si hay subvenciones, venga, ¿vale? Nos ayuda, pero queremos crear una empresa verdadera que va sola, sin las subvenciones. Y luego, cuando fichamos una persona con discapacidad, no fichamos una persona con discapacidad, fichamos una persona. Ya está, punto. Y entonces seguimos. Sabemos que algunas van a tener menos productividad, pero vamos a hacer un equilibrio. Es decir, que por ejemplo en la línea de montaje ponemos 2 personas a las bananas, que es un punto importante. Entonces, uno que va fuerte, que es lo mejor, con una persona con discapacidad. A repartir, a veces es importante ser en 2. Ahí podemos poner una persona con discapacidad. A la contabilidad, depende de la discapacidad, porque hay 80% de las discapacidades que no se ven, ¿sabes? Entonces, algunos es una discapacidad light, digamos, y pueden trabajar. Pero sí, hay que encontrar un balance, un equilibrio ahí. Pero el mejor consejo es de tener un business model que va solo, sin pensar a las ayudas. Las ayudas, venga, pero después. ¿Cuántas personas tenéis trabajando en vuestro estudio? 72 y ya hay una 30 personas con discapacidad. Sí, sí, sí. En toda Europa. Milán, Barcelona, Madrid y Barcelona. Sí, sí, empezó en Barcelona en 2016, pero la discapacidad empezó sobre todo cuando llegué hace 2 años. Sí. Pero un poco si podías, has contado el sueño que tuviste en el camino, ¿no? Pero ¿cómo fue esta lucha de salir de una comodidad, ¿no? En los hoteles, a que realmente, ¿a qué punto, no? Decides ya que tienes que cambiar? Sí, esto no era durante el camino, era antes. Entonces, cuando tenía el confort de los hoteles, no era capaz de salir, ¿sabes? Porque tenía un salario muy bueno. Teníamos ya 3 hijos con Leticia y entonces era difícil de salir, ¿sabes? De ahí. Y tenía un crecimiento en la empresa, en los hoteles que iba bien. Pero cada año diciendo, este es mi último año, este es el último. Y entonces un momento Leticia dice, hazlo. Sí, sí, pero no puedo dejar todas estas cosas ya. Y entonces al final no he tenido el coraje, digamos, de irme, solamente que hemos tenido un momento de tensión con la empresa y no había salida. Y entonces con esto digo, vale, entonces salgo, es el momento, y Leticia dice, vale, adelante. Ahora tienes toda el camino abierto.
Entonces, no he tenido el coraje de ser emprendedor. No quería ser emprendedor, pero con esta tensión, oportunidad, ha sido un bien. Sí. Vale, gracias.